son modalidades, hay que conocer los espacios los espacios y la cultura, ¿verdad? Y uno trabaja en Boyacá, por ejemplo, que era la recuperación de 8 cooperativas por la zona de Sogamoso. La recuperación se hacía casi en verso. Ustedes saben que los boyacenses, el campesino boyacense piensa en verso. Hicimos una obra, claro, yo no sé nada de teatro, pero había un teatrero mágico que hizo la historia, pasó la historia que vemos que lo trabajaba durante un año, la pasó a obra de teatro en verso sin texto escrito. No sé, yo la vi en un parque Sogamoso y a mí me parecía absolutamente increíble. Como en verso, un texto en verso, una obra en verso y sin texto escrito. Yo no, pues nunca pude saber cómo fue eso, pero fue. Entonces, la cultura boyacense está en verso, entonces hay que versificar. Nosotros, en ambos, en el caso de la narración, bueno, utilizamos otro tipo de cosas en otras partes, pero sí, pasa por la comprensión cultural, de la cultura, sus espacios de encuentro, sus formas de expresión, porque uno la puede embarrar si no se tiene perspectiva. Laura, quisiera, no conozco la cultura del Chocó, nunca he estado desafortunadamente hasta ahora allí, pero me inquieta como esas relaciones de género que se presentan entre sus habitantes, cómo los procesos de alfabetización e inclusive esos procesos de cooperativas o iniciativas empresariales han permeado las relaciones tradicionales hombre-mujer de antaño, pues ahora, pues ya con procesos instaurados. Hay un problema y es cuando hay una afectación tan grande en el territorio, el hombre culturalmente es el que proporciona, ¿verdad? Pan de cada día será, ¿no? Está acostumbrado, es el que lleva a la casa el sustento. La afectación muy fuerte a la comunidad hace que el hombre se repliegue y la que pone la cara es la mujer, ¿verdad? La que sale a buscar la comida, la que sale a buscar el sustento para los niños, el jardín infantil, dónde metemos los niños cuando por ejemplo iban desplazados. Entonces la mujer va ganando frente a la dureza de la situación, a la complejidad, porque sus hijos están afectados, ¿verdad? Porque fundamentalmente por eso, al tener a sus hijos afectados, sin hambre, desplazados, ella sale a buscar lo que sea. El hombre más bien a veces trata de replegarse un poco y en otros procesos también lo he visto, le cuesta más al hombre. Eso es memoria, eso es memoria. Eso es un comentario histórico. Eso es transgeneracional. No, con perdón de los muchachos. Pero sí. Con las excepciones. Estas son excepciones, claro. En el trabajo, por ejemplo, había presidentas de cooperativas que eran mujeres. La directora, había una mujer analfabeta, era presidenta de la cooperativa, era una molienda de caña, y era analfabeta, era que le dio como 15.000 pesos por moler no sé cuántas cañas. Y el día que le explicaron, la escena le explicó que la cooperativa de dos empresas grandes que son cooperativas muy conocidas, sí, así a nivel mundial, o nacional, perdón, que se ponían 2 millones, en ese momento 2 millones de pesos de salario. A la gente de allá 2 millones no les cabía, no les cabía en el cerebro, en esa época. Eso no cabía, tenía que 2 millones. Cuando ellos no tenían para pagarse el bus, iban a Chocó y se tenían que ir a donde un vecino, un amigo que era así, no tenía cómo pagar el bus. ¿Cómo así que 2 millones? Eso no cabía en la época. Entonces, mujeres que estaban al frente de procesos, igual hombres que estaban, entonces, creo que allí por lo menos había obviamente cultura con rasgos de machismo, sí, pero como que la mujer, como te digo, con la situación ha venido, como dice el feminismo, empoderándose frente a la situación. Pero se ha cambiado, digamos, la valoración de la mujer, digamos, ese machismo ahora se puede ver distinta. Porque la mujer también ha ganado posiciones, ¿verdad? Mujeres que han estudiado y todo eso, están en la cooperativa, ya son tenidas en cuenta en algunos puestos, hay educadoras, también por el hecho de estar ligada a la mujer, a la
alimentación de la familia tiene también poder, ¿no? En muchos casos, en algunos sectores yo veía que también la mujer era tenida en cuenta y tenía un posicionamiento también frente a por ejemplo, a la misma cooperativa. Las mujeres eran tremendamente críticas digamos, de los estilos de poder de los hombres en la cooperativa, ¿verdad? Yo les oí muchas veces críticas de ellas a los estilos del manejo del poder de los que estaban comandando la cooperativa. ¿Verdad que sea tan insistente? Es que me parece muy interesante. Pero eso ha permeado incluso el lenguaje de los mismos hombres frente a las mujeres. Porque es que, y vale decirlo, mi familia es de una cultura boyacense, entonces cuando se surgen estas cosas, la carga de lenguaje del hombre se torna muy fuerte, casi que competitivo y casi que hasta enemigo, ¿sí? Pero bien con ellas. Eso ha llegado a perder el lenguaje y la expresividad. Pues mira, no sé hasta dónde, porque, por ejemplo, ellas si quieren tener algo de plata, tienen que dársela, que se la guarden en la iglesia o no sé cuánto, porque el tipo considera que ella no tiene por qué tener dinero, ¿verdad? Por ejemplo, eso. La lógica patriarcal se mantiene. Sí. Ellas quieren tener algo, tienen que dárselo a guardar. La lógica es la misma. De quesos o de la Está la iglesia. memoria de la resistencia. Le vamos a dar la palabra a Juan José. ¿Le lees la pregunta? Y después a Marcelo. Dice Juan José: hola Lola, gracias por estar con nosotros. Siento una gran tensión entre analfabetismo respecto al poder hegemónico y dominante y analfabetismo respecto a ellos y ellas mismas. Como si no fueran comunidades otras, aisladas, puras, sino comunidades en condiciones de subordinación, es decir, colonizadas. Podríamos decir, estas comunidades históricamente han estado colonizadas, dependientes, explotadas, subyugadas. Aquí es donde radica el problema. No se puede purificar lo comunitario, pero de todas formas, ¿qué plus, qué agregado tienen desde la configuración que se han hecho de ellos mismos? No sé si se entendió la pregunta. Eso merece Era el ensayo de la reunión. merece una investigación. Ya quedó la memoria escrita. Marco nos diría, ¿y dónde está la pregunta? ¿Dónde está la pregunta? Sí. El punto es que se ha hablado mucho de la zona rural, Sí. cómo hacer el trabajo por la memoria en la ciudad, ¿no? Y en nuestros barrios, Claro. donde uno ve el concepto de territorio, el concepto de identidad, donde todos son de muchas partes, pero no hay una identidad con ese territorio. Y, por ejemplo, se ve mucho en los barrios de Bogotá, donde la población va cambiando. Por ejemplo, yo en la ciudad donde he trabajado en la localidad Cuarta, en San Cristóbal, uno ve sí que hay gente que lleva ahí 50, 60 años, pero una gran mayoría es gente que está de paso. Entonces, ¿cómo construir trabajos por la memoria desde ahí, en lo urbano? Yo hice dos trabajos. Uno, bueno, el de Soacha y el de Osa. Y en un colegio, aquí, ustedes conocen el León 13. Sí. En esos barrios de allá de Girardot y toda esa parte, ¿recuerdan? El barrio Girardot y todo eso. Y entonces ahí estaba Mario, que es un compañero de trabajo, y trabaja también visto. Y entonces se hizo una cosa muy interesante. En el bachillerato nocturno se rompió la categoría de áreas y de cursos y se unieron por barrios. Entonces todos los que son del barrio Girardot, no importaba que fueran analfabetas o fueran el sexto. Y todos los profesores se pusieron en función de la reconstrucción histórica de los barrios. Romper áreas, se rompieron áreas y mira, y se hicieron, por ejemplo, entonces con la misma gente se construyeron las preguntas, es decir, cuándo nació el barrio, quiénes fueron los fundadores, por qué se llama así, cuáles son las zonas de conflicto, cuáles son las zonas de no cuánto, la cultura, la religión, y todo eso entre gente que ni leía ni escribía porque estaban en primero de primaria y los de sexto grado, grupos donde levantaban el barrio, se hacía la maqueta, se hacía y fue muy interesante porque al final se recogieron los grandes dramas, digamos, de los barrios de ese sector, y de potencialidades y dramas,
y los muchachos hicieron una ópera rap a los barrios, a la zona. Increíble, fue increíble la final, ¿verdad? Pero con un proceso muy acompañado por los profesores, ¿ya? De biología, de química, de biología, cuando era secundaria y primaria, todos se pusieron en función de esa reconstrucción histórica. Entonces que el asunto de si las viviendas eran, que si llegaba a haber un terremoto en Bogotá, si eso se caía o no. Entonces ahí los de física, los de no sé cuánto ahí se metían en ese cuento. Todo en términos que duramos como 3 meses en eso. Sobre todo era integración de áreas a propósito de la reconstrucción histórica de los barrios, ¿verdad? Fue un trabajo interesantísimo. Pero claro, se necesitaba un rector que entendiera eso, ¿verdad? Es un colegio privado y el rector es el rector, ¿verdad? Y él trabajaba en este, entonces nos metimos en ese colegio. Y otro fue en Bosa, donde el asunto del territorio era muy importante, porque el territorio, ¿quién conoce el territorio? Pues los militares y los urbanizadores, pero el pueblo no lo conoce. Era gente que llegaba, migrante en ese momento era de las zonas del Caquetá, del Tolima, de no sé cuánto. Casi los desplazamientos son como por barrios, ¿no? Es decir, uno encuentra zonas del Caquetá, zonas del Tolima, zonas que han venido desplazándose. Llegan los primeros y ahí llegando los otros. Entonces hicimos un mapa mental. Entonces cada quien pintaba lo que sabía del barrio. Generalmente los mapas mentales tienen límites, ¿cómo se llama? Es como hitos es decir, ellos por ejemplo no miran si de aquí a la Plaza de Bolívar hay no sé cuántos barrios, sino pintan acá, pintan el paradero del bus, pintan la plaza de mercado y pintan si acaso hay un barrio, ¿no? Que es que van al barrio. Entonces, los grandes momentos, los grandes sitios, que eran el expendio de cuestiones para la cocina, eran el jardín infantil para las mujeres, eran los sitios donde se juega tejo para los hombres y los bebederos de cerveza. Y entonces teníamos mapas de hombres, mapas de mujeres y mapas de jóvenes, y entre todos se hacía el diálogo sobre las diferentes percepciones del espacio, ¿no? Diferentes percepciones, cómo las mujeres perciben el espacio distintas de los hombres, y los niños van a percibir el espacio, ahí sí hasta mezclamos niños, ahí sí metimos a los niños. Los niños tenían una concepción distinta del espacio. Los niños pintaban era el parque, de pronto la plaza de mercado y la iglesia donde los llevaba la mamá, ¿verdad? Y los hombres era otro tipo de cosas. Y en ese diálogo se iba construyendo el sentido del territorio, porque ellos llevaban 7 años allí, por ejemplo, y no tenían conciencia ni siquiera de barrio, ni de ciudad, nunca habían venido a Bogotá, a la Plaza de Bolívar, ¿verdad? Ni tenían conciencia de barrio. Entonces era cómo el trabajo permitía hacer conciencia del territorio, tomar conciencia del territorio y de su historia, de tanto en cuanto llegaban de otros sitios. Entonces hicimos el mapa mental y se fue una ayuda grande. Entonces de todos los mapas que hicimos, porque hacíamos mapa por localidades y la integrábamos en todas esas distintas visiones, hicimos un solo mapa. Le pedimos a un dibujante y lo repartimos y lo encontraba en las tiendas donde yo iba a tomar el café. Allá había una tienda y allá estaba el mapa, o en las salas, en la alcaldía. Y fue una cuestión bonita para toma de conciencia de la problemática que tenían. Hicimos un trabajo con los niños sobre ellos cómo quisieran que fuera la zona, ¿no? Cómo la veían y cómo quisieran que fuera. Ahí integramos a los niños para ver las problemáticas y ver todo ese tipo de cosas. Entonces yo creo que hay posibilidades, hay cosas históricas ligadas a los proyectos de alcaldías, ¿verdad? Las alcaldías menores se han metido algunas en ese historia. Es una buena posibilidad de sacarlo de la escuela o quebrar la escuela, es decir, este tipo de cosas para hacerlo, ¿verdad? La escuela tiene un potencial allí porque de tener distintas áreas va a permitir configurar una visión mucho más analítica, más profunda del acontecer y del espacio. Y también, por ejemplo, uno que hicimos en Soacha con Alfonso fue con el Ministerio de Cultura, para ver cómo se construye identidad en 3 generaciones de una misma población, en torno a qué se constituye identidad. Pero ustedes casi no han hablado, yo todo el tiempo. No. Marcela, ¿cómo se llama este chico?
Marcos el chico. y Oriana y Orlando. Bueno, yo quería hacer como un comentario y una pregunta. Y el comentario tiene que ver con que me llamaba mucho la atención de cómo pones, digamos, la cuestión de la memoria como un campo de disputa. Y en ese sentido, digamos, como la construcción también de unas políticas de memoria. Tú hablabas de una política estatal del olvido. Pero entonces, en ese sentido, y vinculándolo con lo que mencionaba Julio antes, respecto a estas, digamos, a estas categorías en la relación historia-memoria, como decías también que la memoria puede ser objeto de la historia, porque muchas veces es también a través de la historia que se intenta implementar otras memorias, ¿cierto? Porque digamos en esa es como una suerte de diada entre la memoria y el olvido. Ahí donde se dice algo, también se deja algo que no se está diciendo. Es como un juego constante que está en tensión. Entonces me parecía, digamos, como muy relevante en este proceso hacia la reconciliación en el país, cuáles son las narraciones y la construcción de memoria que tenemos respecto al conflicto, digamos. ¿Desde dónde se hacen? Desde dónde se hacen y cómo se, digamos, también cómo se construyen unos relatos de memoria hegemónica que van y siempre están en tensión con otras que intentan silenciar. Pero también había otra cosa que me llamaba la atención en lo que tú decías, y era que tú hablabas de un presentismo que vincula la noción de pasado y la noción de futuro. Pero entonces, en esos procesos en los que tú has trabajado, a mí, yo quisiera saber un poco cómo se ha trabajado esa relación, digamos, presente-pasado y presente-futuro, en procesos como los que vimos en este país, en donde, a diferencia de los trabajos de memoria del Cono Sur, por ejemplo, 30 años después digamos, de finalizado un proceso, se empieza la construcción de algo que de alguna manera se da por terminado frente a un proceso como el de Colombia, en donde no ha terminado nada y sin embargo eso se debe estar procesando de alguna manera, debe estar quedando una memoria de alguna manera. Entonces por eso me interesa saber cómo se manejan esas relaciones presente-pasado, presente-futuro en medio de un conflicto que no termina. Sí, ahí, por ejemplo, en lo que hemos hecho, siempre la historia tiene sentido por el presente. Nadie vuelve al pasado a ver qué pasó. Son las preguntas del presente las que hacen que uno vuelva a la historia. Entonces, un primer ejercicio, por ejemplo, que uno hace es sobre la situación del presente. Uno no empieza por ver a ver qué pasó en el pasado, siempre empieza por un análisis del presente. Y sobre ese análisis del presente surgen las preguntas del pasado. ¿Ves? Por ejemplo, que hay inseguridades, no sé qué son. Pero bueno, entonces vamos a ver si la inseguridad ahí siempre se ha dado. Y una pregunta por la inseguridad, ¿verdad? Siempre ese sitio ha sido inseguro. Devolvámonos a ver hacia allá, hacia atrás, a ver cómo era antes. A ver dónde fue que la cosa se complicó. Entonces son las preguntas del presente las que guían el retorno al pasado para encontrarle justamente sentido al presente y al futuro. Es el presente y el futuro el que justifica la historia, el volver sobre la historia. No es el pasado en sí. Y metodológicamente se parte de un análisis del presente. Y es el presente que me da las preguntas para regresar. Yo quiero primero plantear mi sensación, siento que el Chocó está aquí, digamos, ¿no? En el sentido de que estamos tratando de entender y entenderte y, digamos, tocar tu memoria. Bueno, por lo menos esa sensación tengo. Pero al mismo tiempo quiero instalar como el problema de qué hacer, no en los diferentes contextos en los que nos movemos, sino mi pregunta apunta al qué hacer internamente. Porque has planteado varias cosas, la que más me resuena es aquella de qué razones tenemos para aprender, y cómo se vincula uno desde el deseo de aprender del otro. Y entonces se me ocurre preguntarte, era muy sencilla al inicio la pregunta, ahora ya se me está complicando. Entonces se va a complicar peor la respuesta. Por las habilidades, por ejemplo, si uno pregunta por las habilidades del educador o de la educadora, yo te pregunto cómo es que logras o cómo lograste
tener razones para aprender a enseñar y aprender a aprender. Porque en lo que dices se escuchan muchos motivos por los que enseñar y condiciones que hay que tener. Más allá de las discusiones sobre las categorías o sobre cómo se interpreta la historia, de lo que me resuena, ¿no? Hay que tener mucho valor y sobre todo en ciertos contextos. Hay que tener pasión, hay que tener inteligencia, hay que tener compromiso. Pero eso es lo que yo escucho. A mí me gustaría, si nos pudieras dar tips, digamos, de educadora a educadores o educadoras. Yo escucho y entiendo bien y suena bien bonito lo que cuentas, pero ¿cómo haces lo que haces? Es decir, más técnicamente, ¿cómo construye uno esos dispositivos? Porque suena muy sencillo. Si uno pregunta por el presente, entonces recurre a la historia. Pero sobre todo en mi caso, que vengo de otras formaciones disciplinarias, no me formé para ser educador. Me interesa mucho esa pregunta de ¿cómo logras hacer lo que haces? Porque me decía un profe, todos al inicio somos muy malos para enseñar. Y ahora pues, en este caso, y estoy muy contento de escuchar lo que haces, pero lo que no escucho es, o no lo alcanzo a percibir, es cómo haces lo que haces, cómo traducir un problema del espacio a un dispositivo didáctico. ¿Qué hay que tener como educadores para lograr esa imaginación? Hay una cuestión, así como decía yo que la gente aprende no porque le enseñen, sino porque tiene razones y motivos para hacer. Uno también tiene razones y motivos para hacer este tipo de cosas. Es decir, es la comprensión de la realidad desde un punto de vista, ¿no? Creo que, y en eso es que no hay neutralidad posible, decía, es decir, desde los intereses de los excluidos, llamamos, ¿no? Es donde uno se posiciona para hacer este tipo de trabajo, y eso es lo que le da pues la aventura y le da este tipo de cosas. Es decir, tiene razones pero también convicciones. Es decir, a base de razones tampoco y a base de formación conceptual, ¿no? Es que porque hay convicciones para hacerlo, también esa mixtura entre cuestiones políticas, ideológicas, humanas, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, también digamos, de cuestiones éticas, ¿no? Es decir, yo también soy parte de una comunidad y no puedo pensar que alguien de esta misma comunidad, llamémoslo país, esté en condiciones tan desventajosas como las comunidades, pero algunas con las cuales tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, se vuelve también como un imperativo ético, ¿no? Y como te digo, razones hay, uno puede estudiar y todo ese tipo de cosas, pero también las razones no son suficientes. Las razones están animadas por las condiciones. Y entonces eso es lo que le hace a uno también aventurarse a cosas, ¿no? Arriesgarse. Y decir, hombre, si no es por este lado, es por el otro, pero yo no me la dejo ganar, pues, frente a una comunidad cuando yo sé que de mí, es decir, yo no puedo transformar una comunidad, ¿verdad? Eso no depende de mí. Pero yo sí tengo que hacerlo como si dependiera de mí. Aunque sé que no depende de mí. Pero sí pongo lo mejor de mí para que eso se dé. ¿Verdad? Entonces invento una cosa o la otra, o la pienso de una manera o la pienso de otra, ¿verdad? Porque el asunto es que el dispositivo depende de la comprensión que yo tenga, como les decía, uno de la parte conceptual, obviamente, del recurso metodológico que yo tenga y de la habilidad metodológica también para jugarla dependiendo de las condiciones. Es decir, en eso entre los objetivos que yo me planteé en el trabajo, el tipo de personas con las cuales estoy y la temática, ¿verdad? Entonces hay que, todo trabajo toda propuesta metodológica es una construcción en la cual intervienen este tipo de elementos. No es lo mismo estar yo con comunidades, es decir, yo trabajo la parte de, digamos, de introspección para trabajo de identidad con maestros,
en la pedagógica yo trabajé, yo partía de esa introspección de hacer conciencia del maestro de qué era lo que había vivido, ¿verdad? Como elemento para construcción de identidad. Es decir, y ahí sí que lo que decía Paul Ricoeur, que lo dice muy bonito, yo lo digo muy feo, pero no puede haber proyecto si no, oigan, no hay proyecto si no hay historia, si no hay memoria, si no hay base sobre qué construir, ¿verdad? Entonces, creo yo que es eso, y yo creo que también la conciencia de irse uno como preocupando uno por mejorar también el trabajo, ¿no? Es decir, aquí lo embarré y en la otra lo hago, trato de hacerlo mejor y aprendo de los otros y de mí, y ahí uno se va haciendo en el camino. Sí, sí. Bueno, es que priva, o sea, por lo menos en mí, en donde yo me muevo, justamente lo que priva es el analfabetismo del que hablábamos hace rato, el cierto analfabetismo, de no tener esos principios, esa convicción, entonces un poco la preocupación es, y bueno, y tal vez trabajamos con compañeros, compañeras que posiblemente lleguen ahí, cómo lograr eso, esa conciencia, esa convicción, ese compromiso ético. Hay una cuestión, y es que yo he trabajado mucho en el campo de la alfabetización, y no lo trabajo ni siquiera por democratizar la educación, lo hago por superar la ignorancia política de las personas que no han podido tener la ley. Porque, como decía Pedro de tal vez es muy dolorosa la pobreza económica, es decir, no tener con qué desayunarse mañana pues dramático, ¿no? Pero igualmente dramática la pobreza política, de no saber por qué se escoge y por qué se le da un plato de comida y se le niegan las posibilidades de tener el propio plato. Por eso la indignación que da eso de familias en acción en unas cosas terribles por no sé cuánta edad, eso es indignante, ¿verdad? Entonces, eso es política de América Latina, eso no es política. Entonces, también eso, es decir, este tipo de trabajo va en ese sentido, cómo lograr una superación de las condiciones de la ignorancia política de los sectores que están en desventaja respecto a otros que hemos tenido algunas posibilidades. Entonces creo que son ese tipo de convicción, y buscando razones también para hacerlo, y hacerlo de la manera, pues en las limitaciones que uno tiene, todos tenemos limitaciones, pero buscar hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Que por estar con poblaciones de bajos niveles de escolaridad no es una educación de segunda, es más exigente para uno, ¿verdad? Y lograr la caridad que por otro lado se le niega a uno, tiene que buscar caridad, entre comillas. Pues mi comentario tiene que ver justamente con los procesos de dignidad. Yo trabajé en los Montes de María y en el Golfo de Urabá. No era el tema de conflicto armado, era el tema de pobreza, pero era imposible no estar relacionando con el tema. Y era impresionante ver cómo las masacres y la forma, digamos, de desnaturalización del cuerpo acabaron con la memoria o con la posibilidad de querer tenerla. Y el miedo además hace que se nieguen más esos procesos históricos. Y me inquieta mucho porque con todo este tema de justicia y reparación y reconciliación, el tema del desplazamiento es demasiado difícil porque la mayoría de procesos de reubicación, digamos, de las familias que fueron desplazadas han tejido nuevas comunidades. Entonces ahí en el Golfo es como en la serranía del Chocó, de Río Sucio, Chocó, de Coclí, o sea, de Córdoba. Entonces han hecho nuevas comunidades que ha sido muy difícil tejer sociedad. Digamos que los lazos de solidaridad son muy difíciles, la gente tiene miedo. Es muy difícil porque son personas que llevan aproximadamente 5, 6 años ahí juntas de muchas partes de esa región, y construir memoria sí es muy difícil porque la gente, nosotros preguntábamos acerca de cuáles son sus sueños y no tenían. No hay ningún tipo de sueño porque están en un proceso de indignidad frente a la vida misma. Lo único que querían era vivir, no tener casa ni nunca vivir.
Entonces me llama mucho la atención lo que dices, porque son demasiado importantes en esos momentos la memoria y muy difíciles de conseguir debido a la situación. El silenciamiento en una comunidad de paz, se trata de construir un movimiento de la memoria, y justamente eso de que hay como digo, casi una voluntad de olvidar para poder vivir, ¿no? Para poder seguir viviendo. Y cuesta mucho desbloquear esa situación. Un elemento que yo trabajo con comunicación alternativa, y un elemento que se encuentra en todo este tipo de poblaciones y formas de reconciliación es precisamente el relato. Por eso todo ese proceso de mujeres hablando, mujeres contando, que es como el primer paso que han logrado, es como empezar a hablar y empezar a, desde su historia, empezar a contar. Y el relato utilizado o la alternativa de buscar una forma de contar y de hablar, que es lo que constituye esa verdadera comunicación alternativa, que es la otra comunicación desde donde las comunidades buscan identidad, buscan afianzarse como comunidad y buscan encontrarse a sí mismas para esos procesos. Hay un tema a través de la política del olvido. Yo hace poco en el círculo anterior escribí un texto al final sobre la gramática del olvido, porque quería colocar este ejercicio en un nivel mucho más profundo. La gramática implica un aprendizaje que no es explícito, pero que logra funcionar y generar un lenguaje y una organización finalmente del mundo. O sea, algo mucho más fuerte, que no deja de ser político, pero que está en otra dimensión. Lo comento por una experiencia reciente que durante un tiempo en la conversación con Marcos en el círculo, Marcos nos decía: ¿por qué es tan fuerte la presencia de la violencia en Colombia? ¿Por qué es tan determinante en su visión del mundo? ¿Por qué pesa tanto esa violencia por el conflicto armado, comparándola con otros lugares de América Latina? Y bueno, hay muchas razones, pero una es muy particular, es que en el gobierno anterior, del 2000 al 2008, fue el clímax de la apropiación del Estado por los violentos, no solo en términos militares, sino además en términos de dirigir la política social y económica y la producción simbólica de la historia reciente de este país. Hay generaciones de jóvenes que no conocen una forma distinta de vivir y hacer política sino esa, que es la del autoritarismo y la violencia. Y sucede algo muy particular, y es que ahora me encuentro a quienes agenciaron esa violencia desde el Estado, dirigiendo los procesos de paz, reconciliación y memoria. Y entonces yo digo, me llama mucho la atención y me indigna sobre todo la paradoja de que quienes están diciéndonos cómo debe ser la memoria y la reconstrucción del país, sean con todo el cinismo del mundo, sean los mismos victimarios, que siguen un poco para decir que se apropiaron del discurso, no solo de los derechos humanos, sino de la memoria, de la reconstrucción de la paz, una posición cínica de académicos de un país que con un discurso crítico, hoy en día no solo reescriben la historia, sino que dirigen la política social de las familias, de todo el sector de la prosperidad, como se llama hoy, de la superación de la pobreza, de la atención a la infancia, de la atención a las víctimas de la violencia, y son ellos los que hoy día la fugieron, ¿cómo pueden ser de cínicos? Pero con un elemento de original, es como si bien muchos sectores se fueron al trabajo comunitario y al trabajo popular,
no sin mucho mesianismo, se dejó de lado la institucionalidad y la institucionalidad se dejó en manos del pueblo. Y casi que hay una especie de reacción a la institucionalidad cuando es la institucionalidad en donde se concreta finalmente el dispositivo del poder. Yo digo, ¿en dónde es más difícil sobrevivir? ¿En el trabajo con las comunidades de corto plazo, con la movilidad de verdad, o en la lógica de la institucionalidad dando la pelea? No digo que sea mejor uno u otro, creo que también es un lugar en el cual se da la discusión. Es un poco, yo pensando en que la memoria está hecha de olvido, se me olvidaban unas cosas, varias cosas se me olvidaban. Por allá en los años 80 empezamos a hacer la recuperación oral de la historia, allá en Suba. Y bueno, grabamos varias cosas, pero también soñábamos con otra cosa, o pensábamos otra cosa, que era tomarnos el poder. Y no nos pudimos tomar el poder. Y esos cassettes terminaron por ahí embolatados. ¿Sí? Transcribimos algunos. Pues, fue difícil tomarse el poder. ¿Sí? No hubo utilidad del asunto de la historia, eso como se hace en lo urbano. ¿Sí? Entonces, va hacia un lugar de esas nociones desde donde se habla. ¿Sí? Y me parece que otro elemento clave en lo que nos plantea es cómo ubicar las categorías. Yo lo coloqué de esta manera, algo que se dijo, es cómo ubicar las categorías en las prácticas propias. ¿Sí? Y yo le agregué otra cosita ahí, lo hice como pregunta para seguir siendo. ¿Sí? Entonces, en la educación popular está eso tan clave que es el asunto de la emancipación. ¿Sí? Eso cómo va en las prácticas, cómo se conecta eso con mi práctica cotidiana. ¿Sí? Ahora, años después, ¿sí?, entendí que el asunto de los cassettes, ¿sí?, era más para seguir contando la historia. ¿Sí? Y para seguir viendo cómo desde el territorio, por ejemplo, tomaba muchas fotos. ¿Sí? Entonces la Suba abierta, la gente sacando la papa, ahí donde está hoy Centro Suba. Uno pasaba y veía los bultos de papa ahí, la gente sacándola y tal. Y con ese desencanto que nos tomamos el poder, eso me quedó por allá guardado. ¿Sí? Ahora, tiempos después, sacar eso significa volver a leer el territorio y a leernos desde ahí. Ahí está la memoria. ¿Sí? Cómo se fue configurando como todo ese territorio. Y volvemos a las historias de Modestica, la señora que nos contaba la historia de cómo llegaron los curas, y volvemos a hilar y a poder verlos. ¿Sí? Y creo que esa es una noción de cómo la memoria está hecha de olvido. En estos ejercicios que hicimos y que buscamos, no siempre funciona el asunto, porque algo chévere es que la educación popular no tiene fórmulas y no hay fórmulas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo emergen esas categorías en una práctica? Ese pensamiento crítico, ¿cómo emerge? ¿Sí? ¿Cómo sonábamos en esos años 80? ¿Sí? ¿Cómo suenan hoy los muchachos hoy? ¿Sí? Porque son tiempos distintos. ¿Sí? Hoy está todos esos soniditos que están ahí, todo ese rock, soxil, ¿sí? Todo eso, son esas sonoridades, cómo están ahí vinculadas a la memoria, fundamentalmente, con la historia de los sonidos. ¿Sí? Esas sonoridades que tenemos puestas. Entonces creo que ese elemento de historia y memoria es muy contundente en ese sentido de los aprendizajes. Sí, ajá, en todos los caminos, ¿no? Porque también transitamos por ahí en la educación popular, ¿no? Todas las fórmulas que se nos establecen, y finalmente es una práctica, cómo va emergiendo. Claro, cómo logramos vernos ahí. Entonces eso me parece que es muy clave, esas categorías, cómo se ponen también. Ese ha sido el oficio para mí. ¿Sí? Cómo lograr hacerlo. ¿Y para qué sirve la historia? Para nada. Yo tengo una pregunta que me devuelve un poco, refiriéndome a lo que comentó Elsa
respecto de la comunicación alternativa. Lola, yo quiero preguntarle si en su amplia experiencia con las comunidades tuvo alguna vez la satisfacción de encontrar que las manifestaciones artístico-culturales servían como un dispositivo para la apertura y la siguiente superación de aquellos bloqueos que podríamos llamar históricos en las comunidades. Yo creo que el arte tiene un valor en sí, ¿verdad? No tengo por qué utilizarlo para. Sin embargo, es decir, el teatro eso tiene un valor en sí mismo. Sin embargo, creo yo que el arte, la expresión de la creatividad y de la recreación de la realidad, ¿no? Recrearla. Es decir, al entrar en estos procesos, entramos en procesos de construcción y reconstrucción de realidad, de encontrar sentido y dotar de sentido la realidad, y para eso el arte pues es el mayor medio para poderlo hacer, ¿no? Para recrear esa realidad que tenemos a mano y que queremos entender y comprender. Entonces creo que en muchos casos es eso lo que muchas veces a lo cual tenemos que apelar, y a las formas concretas de expresión de las comunidades, ¿no? Es decir, que cómo la gente canta, cómo se recrea, dónde disfruta, ¿verdad? Cuáles son sus maneras de recrearse, que no son de pronto las de uno, ¿verdad? ¿Cómo está lo que pasa a veces que los desastres con la organización comunitaria? Claro, llega con la universidad en la cabeza, entonces hay que hacer un acta, hay que hacer una reunión, y que cuando nos volvemos a reunir. Entonces las organizaciones se caen. Yo les pregunto, bueno, ¿y la gente aquí no se organiza para nada? Ah, sí, cuando alguien se muere, como no hay plata, entonces nos organizamos. En la fiesta patronal bueno, entonces metámoslos por ahí. Pero usted llega con la organización que aprendió en la universidad y pues ahí se nos estrella el acta y la próxima reunión, la junta directiva y todo eso, es complicado. Pero yo creo que hay una cuestión y un principio fundamental, y es tratar, y ahí sí Freire tenía toda la razón, es decir, necesitamos modelos de investigación etnográfica que nos permitan conocer los espacios a donde vamos a trabajar y que los estudiantes lo tengan, es decir, capacidad para reconocer, comprender, estudiar el espacio donde vamos a trabajar. De lo contrario, porque es condición de eficacia de los trabajos. Si uno no conoce el medio cultural y la realidad donde va a meter, el trabajo se cae. Entonces, creo que una modalidad de una exigencia del trabajo es vincular a los procesos de investigación. Eso es, ahí sí, ¿cómo te digo yo? Eso no se le puede negar el valor de la investigación a los trabajos que se están realizando. Que día me invitaron unos muchachos de Zipaquirá que trabajan de distintas universidades que tienen como preparación para los bachilleratos, para la entrada a la universidad, preuniversitarios. Entonces yo les hacía ver cómo ellos hacían investigación para los trabajos de la universidad, pero el trabajo de barrio no era objeto de investigación, ¿no? Como que era otra cosa. Entonces yo les decía, pero ¿cómo volver eso que ustedes están haciendo, que el periódico, que la huerta casera, cómo también lo volvemos objeto de investigación? No la investigación para graduarse ni pasar a conciencias, pero sí cómo volverlo objeto de indagación, en tanto en cuanto la investigación me va a permitir comprender lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y por qué y para qué lo hago, ¿no? Porque si no quedaríamos como activistas y repitiendo lo mismo. Y bueno, lo que nos pasó a nosotros, nos dedicamos a tomar el poder y se nos cayó la casa. Pero hoy en día, digamos que ese es un tema muy importante, porque es, digamos, la importancia de conocer el contexto antes de ir digamos, a plantear y permanente. Uno no lo alcanza a conocer antes. Pero hoy en día el tema es más complejo, digamos, porque anteriormente tú tenías la posibilidad de hacer, por ejemplo, una visita de campo eventual y pasar como un investigador desapercibido que estaba tomando algunos elementos, digamos, referentes empíricos, como los mencionabas tú, fundamentales para poder plantear una investigación. Ahora no. Ahora casi que la llegada del investigador de entrada tiene que interlocutar con las comunidades, con sus representantes, y
la investigación se transforma casi del todo en términos de las preguntas y de los mismos objetivos que se van a plantear. Es decir, yo digo que estamos un paso más allá de la investigación-acción participativa hoy en día, porque de las mismas necesidades de las comunidades hoy en día, si nosotros no investigamos, si no solamente se trata de que el investigador identifique cuáles son esos espacios propios para poder lograr su investigación y los objetivos de su investigación, sino se trata de sentarse con las comunidades a redefinir absolutamente todo en términos de para qué sirve esta investigación, qué podrían lograr ustedes en términos de su proyecto político. Entonces hoy me preguntan, por ejemplo, los estudiantes con la conciencia de que es fundamental, por ejemplo, un contexto etnográfico casi que clásico, de conocer quiénes son, cómo están organizados, ¿sí? Hoy en día toca eso, ¿qué? A través de los libros, básicamente una triangulación de fuentes secundarias, una formación de fuentes secundarias muy fuerte antes de ir allá, porque la llegada a la comunidad hoy en día se transformó, y transformó las condiciones de la investigación, las herramientas de la investigación, las técnicas de la investigación. No sé cómo lo ves tú hoy muy rápidamente en términos de cómo era eso ahorita y cómo es hoy ahora. ¿Sí? Antes, digamos, Falsborg casi que lograban los objetivos de las investigaciones, vinculaban a la comunidad lo que más se pudiera en términos de cómo podían encontrar necesidad en esa investigación que estaba planteada. Hoy en día es diferente. Ya te cambian la pregunta, te cambian el objetivo, te cambian las herramientas y te dicen, no señor. Me dieron una nota sobre investigación, acción participativa en un curso en la universidad. Entonces, lo que se veía era que es casi imposible hacer investigación participativa. Investigación y acción participativa de la academia es difícil. Me ocho imposible, para decirlo así claramente. Eso no se puede. Porque ni los tiempos, no dan los tiempos, no dan las intencionalidades, no dan nada. Entonces lo que se veía era que la investigación-acción participativa se hace dentro de los movimientos organizativos o desde los movimientos sociales. Es decir, hay que pertenecer al movimiento o a la organización, estar dentro de ella para poderlo hacer. Pero desde la academia no, porque desde la academia es imposible. ¿Cómo que tengo que entregar el documento dentro de 6 meses o de un año? Cuando la comunidad tiene un ritmo totalmente distinto, ¿verdad? Ahora, en un proceso que lleva a la comunidad, ¿qué es lo que yo puedo aportar? Porque es que a veces como nos casamos con los nombres, entonces que la investigación es participativa, no, vaya y mire a la comunidad qué es lo que requiere y acompáñela en el proceso hasta donde usted pueda, ¿verdad? Muchas veces sin rotularlo, que si eso es una investigación de acción participativa o es una etnografía o es una no sé qué, porque a veces esa cuestión a veces mata. Eso sí, cuando se rotula antes, entonces uno quiere encajar las cosas ahí, quiere que le quepan ahí. Y el asunto, cuando está uno con comunidades realmente, obviamente de una visión distinta, es allá, y estando allá desde donde surge la necesidad de investigar y ya se va haciendo, ¿verdad? ¿Sí? Esperanza, Elner y Fabián. Pero antes quiero hacer un comentario en relación a esto que es tan tremendo, tan terrible lo que estás diciendo, que en México, y vos lo sabes muy bien, en algunas universidades, que no voy a decir cuál, uno se puede titular por etnografía, titularte por etnografía, titularte por etnografía, por investigación participativa o por investigación participativa. Yo creo que hay condiciones. Imagínate, es una forma de, o sea, ya ni siquiera es como dice Bernardo, como está diciendo vos, sino que ahora ya es una forma de titulación que parte de una hipótesis, por supuesto. Además. Aquí dan una cosa que se llama consulta previa en antropología. No. ¿Estás seguro? Sí, claro. ¿Qué es eso? En la Nacional hay una cátedra de consulta previa.
Porque es un derecho fundamental. No, sí, yo sé lo que es consulta previa, pero, imagínate como la- cátedra. Perdón, era un pie de página. ¿Vos te tenés que ir o Lola? Ah, Bueno, pero, entonces yo... no, pero igual. Listo. Qué pena. Yo quería llegar un poco a donde se ha llegado ahora, gracias Lola, porque no sé si es porque te escucho desde lo que, digamos, desde la formación que estamos teniendo en IPECAL, que uno empieza a escuchar de otra manera, ¿cierto? Y escucho tu lenguaje con una lección muy fuerte, creo yo, una muy buena lección y significativa lección, en el sentido, y creo que fue pasando ya después, es cómo corremos el riesgo de volver la narración del otro un objeto sobre el que nosotros trabajamos. Tu lenguaje todo el tiempo, por eso digo, es una muy buena lección en términos, tú estás hablando de, estamos con la lógica del otro, estamos trabajando con el otro y estamos ahí, ¿cierto? Porque creo que corremos el riesgo en este tipo de ejercicios, si uno lo ha visto, donde la narración para volverse historia se vuelve, por ejemplo, un objeto de publicación, ¿cierto? O un objeto de investigación, que no tiene nada que ver con uno. Y creo que podemos escucharlo, y yo puedo escucharte, gracias al proceso que hemos tenido con IPECAL. Es decir, el ejercicio de la didacto, 2 años ya, 2 años, ¿cierto? Que nos ha ayudado y nos ha dado soporte para comprender cuál es el papel de nuestra propia historia y cómo volvemos nuestra memoria historia, ¿cierto? Me permite ser más empática y mucho más comprensiva y también ver más, y lo digo por los ejercicios que también, yo soy un poco parainstitucional, digamos, ahora me toca meterme a conciencias porque me toca, no porque quiera, ¿cierto? Ni le pongo títulos a las investigaciones de etnografía y ese tipo de cosas, pero sí veo el riesgo permanente de cómo nosotros volvemos las cosas objetos ajenos a nosotras y creo que la memoria es un tema de tanta profundidad que va más allá de una publicación y de una investigación, además por las incidencias que tienen los sujetos, eso, incluso puede no ser publicable, ¿sí? Pero sí creo que es una alerta que debemos mantener de no... Cosas que no se publican. Exacto, y de objetos externos a nosotros como... Corremos mucho ese riesgo, pienso yo, pero